continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos a otra edición de programa El Debate. Para mí siempre es un placer estar con todos ustedes cada semana en www.programaeldebate.cl y en las emisoras que retransmiten este programa como Radio Municipal de Mafil y Radio Los Lagos. Las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales a realizarse el 17 de noviembre de 2013 están acaparando la agenda noticiosa de los medios de comunicación, quienes tienen a los diferentes candidatos mostrándonos sus propuestas. Mi invitado de hoy es estudiante de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, además de haber cursado estudios anteriores de Derecho y Ciencias Políticas. En 2012 se presentó como candidato a alcalde por la comuna de Las Condes. Actualmente candidato independiente a diputado por el Distrito 23. Junto a nosotros, Lucas Placet. Encantado, Lucas, que te encuentres conmigo y con toda la audiencia de Programa El Debate. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias. Buenas tardes, Roberto, y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te encuentras? Yo bien. Muy motivado con la campaña, que ya empieza la recta final, toda esta etapa de preparación, y ahora llega el momento de salir a las calles y empezar a encontrarse con la gente, a ver qué tan buenas son nuestras propuestas cuando compitan contra el resto de candidatos, desde ciudadanos y electores, con los mismos políticos. Te hemos visto haciendo mucha campaña en lo que podríamos llamar una campaña en terreno, una campaña en las calles. Lo primero que deseo preguntarte, Lucas, ¿qué tan difícil es competir justamente con este tipo de campaña, con este tipo de estrategia, competir junto a estas grandes campañas mediáticas de los diferentes partidos, de los partidos grandes? Sí, bueno, este distrito es bastante particular porque acá históricamente ha hablado la derecha. O sea, la UDI obtiene un diputado y el RN tiene otro diputado. Acá ningún otro grupo político ha logrado, a pesar del binominal que daba ciertas ayudas para romper ese doblaje, la Concertación y ningún otro grupo político ha sido capaz hasta la fecha de poder romper ese doblaje. Entonces, esta campaña tiene la idea de poder cambiar ese status quo. Acá la Concertación no lleva candidatos de excelencia en general, por lo cual dan este terreno muy perdido. Y levantamos esta candidatura con un grupo de personas independientes, liberales, para poder romper ese doblaje con una alternativa diferente a lo que es la Concertación tradicional y la alianza que ya tiene sus dos candidatos que ganan la reelección. Cristian Munker va por cuarta vez, entonces es un poco competir contra lo mismo de siempre, ¿no? ¿Pero no te sientes como David contra Goliat? Sí, en la candidatura anterior me sentía más todavía, porque competí contra el actual alcalde de La Maza, que es el que tiene mayor votación a nivel nacional, y esa épica de poder competir contra alguien grande, especialmente siendo joven, da la sensación de que podemos empezar a mandar un mensaje a la clase política, de que estamos dispuestos a competir. Quizás no ganemos en esta o en la anterior, pero sí vamos a esforzarnos constantemente hasta que logremos renovar la política y sacar los mismos de siempre. Pero tal como tú lo mencionas, Lucas, estás en un distrito que es complicado incluso para la Concertación, para la nueva mayoría hoy. ¿Cómo pretendes plantearte? ¿Cómo pretendes ganarte en ese espacio? ¿Y no hubiese sido más conveniente presentar tu candidatura en otro distrito? La verdad es que yo nací acá, estudié acá, creo que uno tiene que servir donde uno más conoce, y la verdad es que yo conozco este distrito, ya he participado en elección en este distrito y tengo todas mis redes y mi tejido social acá. Entonces no creo mucho eso de ir a competir como embajador a otras partes. Creo que eso es una de las malas prácticas de la política en general. Eso es una cosa. Y lo otro, que la verdad es que una de las cosas importantes y ejes de nuestra campaña es que estamos con una candidatura presidencial que está en tercer lugar pasando a segundo, y que probablemente sea una de las más competitivas y que va en la misma línea que la nuestra, que es la candidatura de Franco Parisi. En ese sentido creemos que podemos incluso superar a la Concertación en este distrito,
y también poder romper el doblaje de la derecha. Obviamente no vamos a sacar a los dos candidatos de derecha, sí o sí va a salir uno, pero nosotros queremos romper y obtener ese otro lugar que les corresponde a la segunda mayoría política, y esa segunda mayoría política por la cual estamos luchando es una mayoría independiente, de centro y liberal, que es la que represento yo en este distrito y Franco Parisi a nivel nacional. Lucas, eres el candidato más joven, el candidato a diputado más joven en estas elecciones, con tan solo 25 años, estudiante. ¿Cómo crees que el electorado te recibe? ¿Cómo crees que el electorado te percibe en este instante? Bueno, que la candidatura al alcalde se demostró, me inscribí con 23 años a la candidatura al alcalde, y en esa candidatura demostramos que los jóvenes también podíamos participar, porque en el fondo, especialmente en las candidaturas parlamentarias, el Parlamento tiene que ser representativo de toda la sociedad, y hoy día solo se representan hombres mayores de 40 años, santiaguinos en general, o sea, están solo representados ese grupo poblacional. En cambio, nosotros queremos también llevar una candidatura joven para representar a los mismos jóvenes. Esta es una comuna, tres comunas y un distrito que hay mucha gente joven y que participa activamente en política. O sea, acá la cantidad de jóvenes que votan es superior en promedio que el nivel nacional. Es una ventaja. Por otro lado, el 2011, con el movimiento estudiantil, se demostró que los jóvenes teníamos voz y voto y que podíamos cambiar la agenda nacional. Hoy día, un año mayor no más que yo, están los candidatos como Giorgio Jackson o Camila Vallejo y muchos otros más a nivel nacional compitiendo para ser diputados también. Entonces, y las candidaturas presidenciales del 2009 con Marco Enrique también se demostró que alguien de 35 años podía ser candidato presidencial, y eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, pero sí son distintos. Incluso creo que la gente está aburrida de los mismos de siempre, están aburrida la gente que va a las reelecciones constantemente, y eso no es una desventaja, incluso creo que es una ventaja en la situación política actual. Pero tal como tú lo mencionas, Lucas, el electorado en general está pidiendo cambios. Estamos en una época en que la sociedad está pidiendo muchos cambios. Sin embargo, la juventud, por una parte, la hemos visto tomarse las calles, la hemos visto mucho más empoderada, pero claramente desde la calle no se gobierna. La calle ha servido para plantear las demandas sociales, pero claramente desde la calle no se gobierna. Y el electorado en general ve estas candidaturas como muy buenas, muy emblemáticas, pero en general le generan cierta desconfianza. ¿Cómo pretendes ganarte ese electorado? Tú mismo lo dijiste, Roberto. Desde la calle no se gobierna, y este es el paso lógico que tiene que dar una generación que en la calle generó la agenda país, y con las candidaturas emblemáticas, y que esperamos que sean cada vez más, vamos a dar los cambios a través de la institucionalidad, sin violencia, a través de la democracia, a través de respetar la institucionalidad republicana. Queremos dar los verdaderos cambios, y esa es una lucha que vamos a dar no solo en la elección pasada y esta, sino que la vamos a seguir dando hasta que realmente llegue una nueva generación al poder. Pero tal como tú lo mencionas, las candidaturas de Giorgio Jackson, de Camila Vallejo y otros jóvenes emblemáticos de los movimientos sociales, que hoy son verdaderas figuras mediáticas con un alto nivel de convocatoria, aún para ellos es tremendamente difícil ganarse el electorado. Por eso te hacía la pregunta, ¿cómo te planteas tú para ganarte ese electorado, para ganarte esa confianza de la gente que hoy tiene desconfianza? O sea, hoy día, especialmente la gente más joven, los candidatos más jóvenes, tenemos la posibilidad de hacer campaña a través de las redes sociales, que cada vez está siendo más efectiva, y en estas comunas es más efectiva aún porque hay un acceso a internet y una educación mayor, y es una forma más barata, más competitiva y de mayor idea y menos eslogan que las campañas tradicionales de la calle. Es una forma que tenemos de ganar este nuevo electorado, y probablemente Jackson saque la primera mayoría en Santiago Centro, seguido por Felipe Kast, que es otro joven que representa a otro sector. Porque otro de los elementos a considerar justamente en estas campañas es el hecho de que los jóvenes se sienten representados, obviamente, por estas candidaturas jóvenes. Tú mencionabas también, ustedes han marcado mucha presencia en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas elecciones hemos visto un alto nivel de abstención, especialmente del electorado más joven. Por lo tanto, tu candidatura debiera apuntar a convencer a ese electorado más adulto.
Mira, yo sufrí más que nadie el tema de la abstención juvenil, pero eso fue en las elecciones municipales. Yo creo que esta elección es bastante distinta. La parlamentaria se vota junto con la presidencial, y en las mismas primarias, que generalmente representan mucho menos de lo que es la elección real luego de la primaria, votó más gente que la misma municipal, y eso al menos en este distrito, y eso fue increíble. Acá votó un 60% versus en las primarias presidenciales versus un 30% en las municipales, más o menos aproximadamente. Eso quiere decir que para estas presidenciales va a votar mucha más gente, y hay candidatos como el mismo Franco Parisi, Marco Enrique Minami o Marcel Clot, que han basado su campaña en invitar a los jóvenes. Yo creo que eso motiva mucho, con el voto voluntario eso motiva a que hoy día los jóvenes se levanten, y mucha gente de la que no votó anterior, o sea que estaba inscrita anteriormente desde el plebiscito del 88, no fue a votar en las municipales. Eso quiere decir que ahora se va a equiparar mucho más, y la cantidad de jóvenes proporcionalmente con lo que era antes de la inscripción automática va a ser mucho más, y eso nos da una oportunidad más para los independientes, más para los jóvenes y más para los que llevan una agenda liberal. Pero sin duda que uno de los elementos que tienen que sortear las candidaturas independientes es el actual sistema binominal. El sistema binominal, donde realmente los partidos grandes van con listas, van con compañeros de lista, y tú en esta elección te planteas total y absolutamente solo. Sí, yo voy sin compañero de lista, pero curiosamente en estas elecciones es 99% probable que las dos primeras mayorías obtengan los dos primeros candidatos, por el tema que se da que acá es un tradicional doblaje. Entonces, si la derecha saca las dos primeras mayorías, van a tener sus dos diputados. Si yo saco la segunda mayoría, es muy probable, con la alta competencia que estamos teniendo en este momento, que yo sea diputado. Y creo que es mucho mejor, porque en el caso de que yo sea electo, voy a ganar y voy a poder decir que le gané al binominal, y que ojalá esta sea la última elección en la cual tengamos binominal y sea tan injusta para los candidatos independientes y para los movimientos y partidos emergentes. Lucas, una de las figuras que es representativa de tu campaña es justamente que eres un candidato independiente, pero tu candidatura está respaldada por el PRI y por el Partido Liberal, y obviamente el respaldo que tiene de la candidatura presidencial de Franco Parisi. Entonces, ¿qué tan independiente es este candidato independiente? Sí, bueno, la verdad el Partido Liberal me apoyó en las elecciones pasadas, hoy día está en un pacto con Marco Enrique, entonces no se puede dar el apoyo, aunque tengo muy buena relación con ellos. Yo le he dicho tanto en todas las personas con las que he conversado, yo conversé con todas las fuerzas políticas para poder llevar esta campaña, y yo siempre me puse siempre fui muy claro con respecto a lo que yo era y lo que quería. Yo soy liberal, estoy a favor de la agenda liberal tanto en lo económico como en lo político, y mi candidato Franco Parisi. ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, y acá estoy. Yo nunca, el PRI la verdad es que me ayudó con el cupo, y yo básicamente voy a retribuir dándole voto en el fondo y posibilidad a los consejeros regionales de acá. Pero siempre ha sido es muy transparente mi postura. Yo no soy militante de ellos, no pretendo formar un proyecto a largo plazo con ellos. Y con Franco Parisi estoy en esta candidatura. Eventualmente construiremos luego un camino político juntos, si es que él continúa política. Al menos yo voy a continuar política y voy a seguir tratando de construir un referente liberal para Chile. Entonces, ¿qué tan independiente soy? La limitante de mi independencia son mis posturas valóricas liberales, y siempre voy a seguir ese camino, y ese es mi camino rector. Lucas, dentro de lo que es tu currículum, dentro de lo que es tu biografía, tú eres, tal como lo dije al comienzo de esta edición, eres el candidato más joven y tienes una trayectoria política desde muy temprana edad. ¿Por qué te interesa la política? Sobre todo en estos tiempos donde parece que la juventud no es muy asidua a la política, sí, y no se siente representada por estos esquemas de representación tradicionales. ¿Por qué a ti te interesa estar en política? ¿Qué es lo que te mueve a estar en política? Bueno, y ahí marcaría una diferencia. Tienes razón cuando dices que los jóvenes no están interesados en la política tradicional, pero sí están muy interesados en la política ciudadana y las formas alternativas de política. Lo que pasa es que, para ser precisos con nuestros auditores, esa figura, y ser tremendamente justo con el análisis, esa figura de que la juventud no está ni ahí con nada, con los 90 y 10. Eso, claro, eso es una cosa que hemos visto en todos los movimientos sociales, y como te decía, la calle ha servido para poder despertar y para poder visualizar las demandas sociales. Pero los jóvenes hoy parecen buscar otros
estamentos parecen buscar otros elementos de representación que no son precisamente al estamento que tú apuntas. Es que a mi misma biografía sirvió un poco para ver que yo nunca he militado en un partido tradicional. Yo siempre entré a los 17 años, invitado por mi hermano, que en ese momento estaba formando un movimiento político junto con Cristóbal Belolio, Cristian Bowen y otros líderes actuales a nivel nacional muy diversos, que se llamaba Tomarse Chile. Éramos un grupo súper chico. Yo ingresé con un grupo de dirigentes secundarios del sector oriente, que lideraba yo, y ellos eran jóvenes profesionales recién salidos de la Católica que estaban formando este movimiento político. Era una forma muy alternativa de política, sin haber ingresado nunca ninguno de nosotros a un partido tradicional, aunque muchos hoy día están en RN o en la EC, pero en ese momento habíamos formado ese movimiento. Luego nos pasamos a Independientes en Red, otro grupo político alternativo, que era de los primeros que empezó a emerger con esta nueva forma de hacer política, donde estaban jóvenes como Felipe Cast, y otras personas que integraron el gobierno de Piñera en el 2010. Y luego, con ellos mismos, con los que no integramos al gobierno, fundamos Red Liberal, que es un movimiento que también es hoy día de los más conocidos de los movimientos alternativos, y que junto con Revolución Democrática, George Jackson o Evo Poli, el mismo Felipe, están marcando un poco la agenda y son mucho más atractivos a la gente joven para entrar. O sea, es una forma de ingresar a la política sin entrar a través de los partidos tradicionales. O sea, mi biografía política siempre ha estado marcada por una versión alternativa de la entrada a la política. O sea, siempre desde el mundo ciudadano, desde los movimientos emergentes nuevos, y siempre el promedio de edad de los grupos políticos los que he estado han sido cercanos a los 30 años. O sea, nunca he estado en un grupo político con vacas sagradas, y eso me enorgullece mucho. Y mi motivación para entrar en política, yo creo que es un poco representar a las nuevas ideas, renovar la política, poder instalar ciertas banderas que a mí me parecen importantes. Una que tiene que ver con los avances liberales que estamos teniendo, sea el matrimonio homosexual, la adopción de la marihuana, el aborto, en sus distintas facetas. Y personalmente también tengo otra motivación, que es dotar a Chile, que esto es un camino más de largo plazo, que es dotar a Chile de un camino rector que nos entregue una misión, y que para mí eso es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. O sea, creo que pero tú hablas de renovación, hablas de política alternativa, hablas de crear una nueva política. ¿Cuál es la crítica que le haces a la política tradicional? Yo creo que la crítica, a la política como la conocemos. Y hay dos críticas, una de fondo y una de forma. La de fondo es que hoy día no hay ningún partido que me represente. O sea, creo que este esquema del sí y el no Allende Pinochet es absolutamente añejo y todavía sigue viviendo la política. Están los que votaron por el sí, RN y la UDI, y los que votaron por el no, y que básicamente siguen en el clivaje que no me corresponde a mí generacionalmente. Y no hay ninguno que esté en el centro político, que es donde yo me siento cómodo ideológicamente, que es un centro liberal. Hoy día no hay ningún partido, y RN no representa eso. O sea, con Carlos Larraín a la cabeza, dejó de representar RN cualquier aspiración de formar un partido auténticamente liberal. Y eso mismo tiene que ver con el problema de forma. Creo que hoy día los candidatos, o sea, las cúpulas de los partidos es tremendamente autoritaria, se toman las decisiones en cuatro paredes, y no se han democratizado los partidos. Y yo la verdad es que me gusta estar en movimientos políticos donde las decisiones las tomamos todos, y donde se toman las decisiones de cara a los adherentes o militantes de los movimientos políticos. Pero es en el Parlamento donde se consiguen estos cambios. Al ser una candidatura independiente, no es precisamente mucho el apoyo que vas a tener en el Parlamento. ¿Cómo pretendes lograr lo que nos propones? De hecho, yo creo que al final, uno cuando es independiente y está en el centro político, uno vale más, las acciones de uno valen más en el Congreso, porque se vio se ha visto en los últimos 2 periodos parlamentarios que han habido un grupo tanto de disidentes y díscolos de sus propios partidos, como gente que gana una elección independientemente, que se forman y se agrupan en el centro, que terminan decidiendo y aprobando o desaprobando los presupuestos nacionales, una constitución constitucional, los proyectos emblemáticos. Al final, cuando uno está al medio, uno es más independiente aún y puede decidir, bueno, sabes que este proyecto me manda el presidente a decir que lo apruebe o no lo apruebe, bueno, yo lo voy a tomar de cara a la ciudadanía, de cara a mis electores y de cara
de mis propios principios, y ahí voy a tomar las decisiones, no el resto de personas que pertenecen a los partidos políticos, que bueno, si el presidente del partido negocia, todos se ordenan básicamente con eso, y así más o menos ha estado esta política donde la lógica del binominal ha atravesado todas las estructuras del país. Pero claramente para lograr tus objetivos vas a necesitar llegar a acuerdos. Absolutamente. La pregunta es, ¿con quién? En temas valóricos, entonces el día de mañana queremos discutir el tema de la legalización de la marihuana o el matrimonio homosexual. Bueno, probablemente yo haga mis alianzas políticas con la gente más progresista y que está de acuerdo a esa idea, que la mayoría de esas personas van a estar en los sectores más liberales de la concertación. Ahora, reitero mi pregunta. Pues, ¿con quién? En los temas valóricos es muy probable que con la concertación, en los temas económicos es muy probable que con la alianza. Y eso a mí como independiente me permite esa versatilidad de poder el día de mañana conversar con un grupo para los temas que comparto con ellos y con otro para los temas que comparto con los otros. Lucas, quiero llevarte a otro plano de tu candidatura, ese plano un poco más mundano, ese plano que muchas veces los electores no vemos. Los electores los vemos a ustedes, los candidatos, los visualizamos cuando están haciendo campaña, los visualizamos cuando aparecen en los medios de comunicación, pero muy pocas veces sabemos qué hay detrás. ¿Cómo se constituye una campaña política? ¿Cómo te llegas a convertir realmente en un candidato que va a estar en la papeleta y por el cual podemos o no podemos votar? ¿Cómo se constituye una candidatura política? Yo creo que existe una sola palabra: voluntad. Yo creo que con voluntad política, si uno tiene un sueño y cree realmente en eso y cree que uno puede representar ciertas ideas, ciertos valores. Pero esa voluntad hay que plasmarla. Por supuesto. Y ahí, ¿Cómo se plasma eso? ¿Cómo se llega a ser un candidato? Bueno, hay dos formas institucionales, una juntando las firmas y la otra es cuando uno comparte ciertas ideas con un partido político constituido legalmente. Uno conversa cuáles son las realidades políticas en las cuales uno concuerda y ellos te inscriben, o si uno quiere hacerlo desde la calle. ¿Cuántas firmas son las que se necesitan? Depende, yo no junté las firmas acá porque la verdad eran cerca de 3.000 firmas. Ajá. En Las Condes, Vitacura, porque es un distrito muy grande con muchos electores, especialmente acá en Las Condes. Exactamente. Entonces eso eran 3.000 firmas y el PRI abrió las puertas y las posibilidades de poder competir. Yo lancé mi candidatura a diputado justamente después de terminar la candidatura municipal. De esos acuerdos de los que hablábamos. Claro, o sea, yo siempre lo hice presente y a mí yo estuve en conversiones desde el Partido Radical hasta con el Partido Liberal. O sea, yo conversé con todos con los que tenía que conversar y poder ver en dónde se podían llegar a acuerdos, dónde podía yo representar mejor mi agenda liberal y apoyar a Franco Parisi en su candidatura. Lucas, y con respecto a las grandes candidaturas que hemos visto, donde se ve una gran campaña publicitaria y un gran despliegue de millones en esto, que muchas veces llega a ser incluso para algunos electores bastante escandaloso, ¿cómo se financia una candidatura como la tuya? Pues yo por suerte tengo ahorros familiares y personales que me han ayudado. Obviamente son mucho más humildes que las candidaturas con las que estamos compitiendo. Pero yo creo que las redes sociales es una forma tremendamente barata, efectiva y transparente de poder equiparar a las grandes fortunas que financian las campañas de los partidos tradicionales. Y eso ha sido una forma que nos ha ayudado mucho. O sea, la candidatura anterior yo me gasté, no alcancé a llegar al $1.000.000 y obtuve un 6% de los votos. Entonces eso significa que con 6 millones he obtenido 60, no sé. Pero al menos las redes sociales me sirvieron mucho para poder llegar a ese electorado y ahora esperamos con un poco más de recursos, más experiencia y más equipo, esperamos triplicar lo que sacamos la última vez y eso me permitiría ser diputado. Pero claramente estás en desventaja. Claramente, yo creo que hay una desventaja. Ahora también la candidatura, que yo esté apoyado por uno de los candidatos presidenciales más fuertes hoy día, también me genera una ventaja comparativa con respecto a los otros candidatos. O sea, yo sí voy a aparecer en la franja electoral con Franco, a diferencia probablemente de los diputados de otras campañas que no van a aparecer en sus franjas electorales.
Lucas, hablemos de tus propuestas. Te hemos visto representando temas de la llamada agenda valórica, el aborto terapéutico, el matrimonio homosexual y la legalización de la marihuana. ¿Por qué para ti son tan importantes estos temas? Es un tema de principio. Yo creo que, incluso, yo siempre digo que nunca me he tenido que someter, como estoy soltero, no me he tenido que someter nunca a pensar en mí personalmente, aparte que soy hombre, al tema del aborto. Soy heterosexual y no me interesa básicamente a mí contraer matrimonio con un hombre, y no fumo marihuana. Entonces no son cosas que me involucran a mí, pero yo quiero representarlas por una cosa absolutamente al principio, y un tema con hasta qué punto se puede meter el Estado en mi cama, en mis pulmones, en mi vida personal, en mi conciencia. Yo creo que eso para mí es fundamental. ¿Hasta qué punto la sociedad puede decidir por mí lo que yo hago con mi propia vida personal? ¿Y cómo pretendes ganarte ese electorado del Distrito 23, donde está justamente ubicada, se podría decir, la población más conservadora respecto al tema de la agenda valórica? Sí, la élite ha sido siempre muy conservadora, pero la élite tiene dos almas, que es la que vive en esta comuna. Un alma conservadora y un alma liberal. Yo apoyé en la primaria presidencial, yo apoyé a Andrés Velasco. Y Andrés Velasco era el de todos los candidatos el que más representaba la agenda valórica abiertamente liberal. Y sacó un 20% acá, ganándole, casi empatando a Alamán de RN, que tiene un diputado y que históricamente tenían dos alcaldes en el distrito. Le ganaron a Orrego, muy conservador y demócrata cristiano, le ganaron a Bachelet y le ganaron a Gómez juntos. A todos ellos juntos, Andrés Velasco, representando la agenda liberal e independiente, logró ganarle a todo el resto menos a la UDI. Entonces él pudo representar esta alma, y como en el distrito se eligen dos diputados, probablemente salga uno muy conservador, que quizás sea el UDI o el RN, y nosotros aspiramos a que mi candidatura saque esa otra alma de este sector, que es esa alma liberal, que representó a Andrés Velasco en la candidatura de las primarias, que representa hoy día Franco Parisi a nivel presidencial, y que represento yo hoy día a nivel parlamentario. ¿Y cuáles son tus aspiraciones políticas? Porque te vimos en la elección, quisiste ser alcalde, hoy quieres ser diputado. ¿Cuál es el techo político para ti? Me encantaría en 10 años más poder ser candidato presidencial. No me complicaría si es que, o ser parte de un grupo que lleve a alguien joven con ideas liberales a la presidencia, o no tendría ningún problema en yo poder representar esa idea. O sea, vamos a seguir adelante hasta que logremos cambiar Chile, hasta que logremos darle un rumbo hacia la ciencia y la tecnología, hasta que podamos cambiar la agenda conservadora de este país, y vamos a seguir adelante. Y si tiene que ser con 10 candidaturas a diputados, seguiremos con 10 candidaturas a diputados. Y si tenemos que armar equipo, yo puedo pertenecer a un equipo, como puedo ser la cara de ese equipo. A mí me da lo mismo, pero sí voy a estar siempre con las ideas liberales. Pero te hemos visto formar movimientos de lo que tú denominas la política alternativa. ¿Está en tus planes formar en algún momento tu propio partido político? Absolutamente, yo creo que este es el momento, y desde la candidatura de Franco y otros grupos como el mismo Horvath, que está hoy día apoyando, Cantero, Bianchi, con otros grupos como el Partido Liberal, que va a quedar huérfano después de que Marco salga a cuarto lugar, y todos estos grupos políticos pretendemos, y sería lo ideal, poder formar un solo partido de centro grande que represente ese nuevo Chile, que puede ser un gran partido liberal o un gran partido demócrata. Y esa es la idea, de poder juntar a todos estos grupos tan divididos y poder tener un solo partido para las próximas elecciones. Si Franco no gana, poder tener un candidato que puede ser él o otro, o el que gane en una primaria una tercera primaria, poder instalar acabar con este duopolio político e instalar una tercera fuerza. ¿Sí? Eso es una de mis misiones en política, y ayudar a instalar una tercera fuerza, un tercer conglomerado, una tercera alianza que pueda competir contra la izquierda socialista y contra la derecha conservadora. Lucas, este año sin duda que ha sido un año bastante movido a nivel político, y uno de los hechos que ha generado también mucha controversia a nivel político son los 40 años, la conmemoración de los 40 años del golpe militar. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves que se planteará el país de aquí en adelante?
¿Con respecto al tema de los 40 años, hacia dónde va a avanzar? Hacia dónde va a avanzar, porque en 2009 veíamos tímidamente, por ejemplo, algunos candidatos que pronunciaban, que se atrevían a plantear ideas un poco más cercanas al progresismo, a correr los límites de la sociedad. Hoy se dice que estamos en un momento histórico de la política chilena, pero ¿cuál crees tú que va a ser el camino que la política chilena va a tomar de aquí en adelante? Yo creo que sí o sí Chile va a avanzar y ya se corrieron esos límites, y prontamente la política y las leyes se van a sincronizar con la ciudadanía, que está pidiendo mayor participación, que está pidiendo mayores libertades civiles y más derechos individuales. Yo creo que eso es de perogrullo y se va a dar sí o sí. Esa agenda liberal progresista se va a dar sí o sí, y por más que la derecha conservadora quiera parar y frenar, o la izquierda conservadora también quieran parar y frenar el desarrollo valórico del país, eso se va a dar sí o sí. Pero nosotros entramos en una encrucijada, y eso tiene que ver con que hacia dónde queremos avanzar como país. Quizás hoy día es preocupante ciertas candidaturas o ciertas ideas de izquierda que quieren derrumbar todo lo que se ha construido. Quizás con el tema, como tú mencionabas, de los 40 años, quizás la misma que la Constitución no sea absolutamente legítima, o que el sistema, o que no hayan gustado muchas cosas que se tomaron durante los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Piñera. No significa que haya que destruir todo. Algunos quieren destruir todo y partir todo de nuevo. Eso es un camino que están tomando muchos países latinoamericanos, y eso es una situación que a mí me preocupa. Otro es el seguir siendo un país ejemplar, un país, con rumbo, un país que está en la OCDE, que puede entrar al G20 prontamente. Es un país que quizás era el proyecto de Piñera, pero que se ve entorpecido por la UDI. Yo creo que son solo dos caminos que se pueden elegir, pero para el camino del desarrollo, y llevar a Chile al desarrollo, y poder dejar todos estos temas de la dictadura militar y los problemas de ilegitimidad de Chile, tenemos que tener un plan, un sueño, una idea país, como lo fue para Estados Unidos en los años 60 llegar a la luna. Nosotros tenemos que tener nuestra llegada a la luna, y eso para mí es algo que hoy día en política en Chile ni jóvenes ni viejos están planteando hacia dónde se quiere dirigir Chile, y es donde yo y el grupo de personas que represento estamos con una idea clave, y esa idea es que Chile sea una potencia tecnológica de acá a 30 años más. Y por eso es que dentro de tus propuestas está eliminar el impuesto a las importaciones claves en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Absolutamente. Yo creo que uno de los modelos ejemplares de pasar de un país del tercer mundo al segundo país con mayor PIB per cápita es Singapur. Singapur hizo esa misma medida, y en 30 años, en una sola generación, se convirtieron en un país punta, y donde hoy día sale toda la tecnología del planeta, junto con Corea y Japón. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y el otro caso de Israel, que también gastan un 4%, el país que más gasta del porcentaje de su PIB. 4% de su PIB lo gastan en ciencia y tecnología, ni más de. Y Chile solo el 0,4%. El presidente Piñera prometió que lo iba a subir, otra de sus promesas incumplidas. Solo este año, 2013, con el año de tecnología, llegó al 1%, pero eventuales, solo por este año. Son cosas que creo que Chile está siempre poniendo parche, y siempre pensando, tanto la Concertación como la Alianza, o la Nueva Mayoría y la Coalición por el Cambio, están siempre poniendo parches sobre el camino. No tienen ninguna visión política que queremos en 30 años más. Yo creo que esa propuesta y un par más tienen que ver con eso, con esa visión y misión país que quiero integrar. Antes de cerrar esta edición, Lucas, tú te planteas en el centro político. Sí. En el centro uno siempre busca el equilibrio. ¿Qué es lo que rescatas de ambos extremos de la política chilena? ¿Qué es lo que rescatas del sector de la izquierda, y qué es lo que rescatas del sector de la derecha? Bueno, yo siempre he hecho una invitación a todos los proyectos políticos en los que he estado, a esa izquierda progresista, tolerante, diversa, porque la izquierda tiende a generar esa riqueza de diversidad, especialmente los temas como mencionamos antes de la agenda valórica. Pero también hacemos esa invitación a esa derecha que cree en el desarrollo del país, que cree en la libertad individual, en el emprendimiento. Esa derecha que no cree que el Estado tiene que solucionar todas las cosas. Esa derecha moderna y esa izquierda diversa es la que quiero complementar en el centro. Y esa es la diferencia entre un centro liberal, que busca las libertades de la derecha y la libertad de la izquierda para construir un proyecto político, a diferencia del centro demócrata cristiano, como son mis competidores acá en este distrito, que buscan el conservadurismo moral de la derecha y el paternalismo económico de la izquierda. Yo busco exactamente lo contrario.
Lucas, antes de llegar al cierre de esta edición, tal como te decía, vimos un gran nivel de abstención de los jóvenes, y son los jóvenes justamente los que se sienten representados o no, digamos, por tu candidatura. ¿Cuál es el llamado que le haces a ese electorado, al electorado de tu generación, de tu edad? Sí, yo invito a toda esa generación a que nos tomemos el poder, a que cambiemos las cosas, de forma institucional, a que podamos desarrollar una nueva política, a que nos levantemos y construyamos política, que construyamos una idea país, porque si no vamos a estar siempre alegando con que porque ellos no lo hacen. Bueno, atrévanse, compitan. Yo llevo 2 elecciones compitiendo. Ojalá la próxima elección la mitad de los candidatos tengan mi edad. Ojalá en la próxima elección yo no ser el más joven de las elecciones, sino que haya gente cada vez más joven que pueda participar y que construyamos desde los movimientos alternativos, desde la calle, desde la ciudadanía, pero también desde el voto, desde levantarse con un lápiz, hacer una revolución y cambiar las cosas. Gracias, Lucas Placet, candidato independiente a diputado por el Distrito 23, por estar con nosotros y compartir esta charla que a todos nos ayuda a entender mejor los procesos políticos que tanto nos interesan. Muchas gracias de verdad, Lucas. Muchas gracias a ti, Roberto, y muchas gracias a los auditores. Así llegamos al final de nuestra edición. Nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.